Bueno, ya que somos poquitos, vamos a empezar. Esta clase es importante porque vamos a tratar de entender algunas gráficas que se utilizan cuando uno trabaja con la transferencia de calor en estado no estacionario. Y vamos a ver cómo ecuaciones que suelen ser bastante complicadas se pueden simplificar utilizando algunos soluciones que son específicas del campo de la tecnología del calor, que no solo se aplican a los alimentos, sino también a otros materiales, pero que son muy importantes para poder entender y predecir qué es lo que va a ocurrir con este tipo tan especial de alimentos. ¿Qué es lo que tenemos preparado para esta clase? En primer lugar, la resolución de un par de problemas, un balance de energía en estado estacionario y después el calentamiento de un alimento y el uso de estas gráficas que estamos viendo, que vamos a ver. Y por eso es importante que tengan el cuaderno y el lápiz a mano, ¿no es cierto? O que después vean la grabación de la clase a medida que la vamos desarrollando. Y para la semana que viene lo que tenemos planificado es que ustedes accedan, yo se los voy a dejar en el campus, unos dos o tres papers y que ustedes se puedan juntar de a dos en lo posible. Somos seis en la clase, está Doris y Evelyn, bueno, está Florencia, Magalí y Miguel, somos cinco, creería, si es que... Ah, y Jaylin. Jaylin, no está ahora en la tarde, hay que ver cómo está porque, bueno, ella está embarazada, ¿no? Y la idea es que nosotros podamos estar, ustedes, exponiendo acerca de esos papers cuáles son las propiedades termofísicas y su incidencia sobre la fabricación de alimentos. Entonces, bueno, yo se los voy a dejar en la plataforma, en el campus, y ustedes se van entre ustedes, contactar para poder realizar la exposición, mínimamente entre dos personas en lo posible. Así que bueno, en esta tarde solo tenemos a Magalí y a Miguel por acá, pero después, cuando las chicas vean la clase, entonces pueden ellas unirse. Disculpen, tengo problemas. La cámara no se quiere quedar quieta. Bien, vamos a avanzar entonces. ¿Qué es lo que estamos viendo en este primer problema? El problema dice lo siguiente. Un equipo de pasteurización recibe leche a 12 grados a razón de una masa de 1500 kilogramos por hora. Para su pasteurización se debe calentar a 72 grados. El calor necesario se aporta en un intercambiador de calor mediante vapor de agua. El vapor entra a 100 y sale del mismo, en estado líquido a 95. Se calcula el calor que debe aportarse a la leche y cuál es la cantidad de vapor necesaria. ¿Qué tipo de ejercicio es este que estamos viendo? ¿Qué es lo que está planteando? Allí se unió alguien más, ahora nos está acompañando Florencia. ¿Qué está planteando este ejercicio? Si tuvieran que hacer una clasificación, ¿qué dirían que es? Si me están diciendo que voy a introducir en un sistema, como bien nosotros estamos viendo en la gráfica, leche por un lado, va a haber probablemente una corriente de servicio que va a ser algún tipo de vapor y probablemente esté utilizando un intercambiador de calor para que el vapor sirva para calentar la leche hasta 72 grados y efectivamente lo está diciendo el problema, un intercambiador de calor que utiliza vapor de agua para poder realizar este calentamiento. Me pregunta el calor que se debe aportar a la leche en primer lugar. Lo que este problema está planteando, ¿no es cierto?, es lo que se conoce con el nombre de un proceso de transferencia de calor y más específicamente un em, cambio en el contenido energético del sistema. Este sistema tenía inicialmente un alimento
que ingresa a una temperatura. Muy buenas tardes, Evelyn. Ahí les estaba comentando a los chicos que para la semana que viene les voy a dejar, pero lo vamos a hablar al final de la clase, unos papers en el campus para que ustedes se puedan contactar y poder exponer cuál es el sentido de esos papers, sobre qué alimentos están trabajando, cuáles son las propiedades térmicas de los alimentos a las cuales están haciendo referencia y cómo las resuelven en el paper. Disculpen, la cámara se mueve, a veces está para arriba, para un costado, no hay problema. Vamos a ver la presentación. Entonces, bueno, la próxima semana en la clase sincrónica, los que van a estar comentando, ¿no es cierto?, dando la clase, van a ser ustedes. Bien, al principio, después vamos a cerrar el tema de este calor. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Estamos viendo este problema donde tenemos este equipo de pasteurización donde se está sufriendo este proceso de transferencia de calor desde un intercambiador que contiene vapor de agua, ¿no es cierto?, en alguno de sus extremos y donde pasa leche que es calentada por el vapor de agua que se encuentra a 100 grados. La leche tiene 12 grados iniciales de temperatura y debe llegar a 70. Bien. Este cambio de contenido energético del sistema no solamente es propio de estos procesos físico-químicos que nosotros estamos viendo, sino que también puede ocurrir, por ejemplo, en cualquier sistema químico, cuando nosotros tenemos reacciones exotérmicas, endotérmicas, cuando tenemos que generar vapor, como en este caso, cuando realizamos el enfriamiento o calentamiento de producto, estamos cambiando el contenido energético del sistema con el cual estamos trabajando y cuando, por ejemplo, tenemos una combustión en los hornos, a veces también cuando hay que impulsar un fluido, pueden sufrirse cambios de temperatura. Entonces, hay algunos casos en los cuales nos interesa que la energía no se pierda y en otros realizar un intercambio muy, pero muy rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite determinar un balance de energía? De lo que ustedes recuerdan de las clases a las que han asistido para obtener el título, ¿no es cierto?, de ingenieros. ¿Qué es lo que nos interesa en los balances de energía? ¿Qué podemos determinar? ¿Para qué nos sirve el balance? ¿Qué nos permite determinar? A ver si alguien se anima a responder. ¿Me escuchan bien ustedes? A ver, ahí les dejo la pregunta. Ustedes díganme, por favor, si me escuchan bien. Tal vez la energía que se consume. Bien. Los balances de energía permiten determinar la cantidad de energía que se consume, la condición en las cuales van a salir los productos. Y eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, cuando aplicamos la ecuación más básica que existe para trabajar con este tipo de problemas, que es la ecuación general que implica aplicar el principio de conservación de la energía, que tiene que ver con la velocidad de entrada de un determinado flujo másico. En este caso, el problema está hablando de 1500 kilogramos por hora de leche, menos la velocidad de salida por flujo másico,
que eso va a depender de cómo se esté desarrollando el sistema, más la velocidad de entrada de calor, menos el trabajo realizado por el sistema, y eso nos lleva a una acumulación neta en el sistema cuando estamos trabajando con problemas que son no estacionarios. Esta ecuación se aplica completa cuando se realiza un trabajo por algún tipo de máquina y ese trabajo es informado, y cuando el problema es no estacionario y se produce la acumulación de algún tipo de materia dentro del sistema. Entonces, bien, vamos a resolver este problema. Lo primero que les voy a preguntar es lo siguiente, y ahí ustedes me tienen que decir de la lectura. ¿Este problema está trabajando en estado estacionario o no estacionario? Esa sería la primera pregunta a resolver. ¿Estamos trabajando en estado estacionario o no estacionario? Y segundo, la segunda pregunta, ¿hay algún tipo de trabajo involucrado de alguna máquina, como por ejemplo puede ser una bomba, que nos estén dando información acerca de esa máquina en particular? Nos interesa ver esto porque este, estamos viendo un problema, ¿no es cierto?, que es real, que suele resolverse en casos de ingeniería. Bien. Em, Aguardo entonces las respuestas de ustedes. ¿Les parece un problema estacionario? ¿Les parece que hay trabajo desde el punto de vista de alguna máquina como una bomba que se esté moviendo? Aguardo las respuestas. Tema estacionario. Bien, en este caso estamos trabajando con un problema estacionario y algún tipo de máquina sobre la cual, sí, adelante. El caldero que genera vapor. El caldero genera vapor, pero al considerarse estacionario, no nos están dando los datos porque no se trata de una máquina que esté, aunque esté generando vapor, no se trata de una máquina que esté moviendo un fluido entre sus palas, por ejemplo, como ocurría con una bomba. Entonces podemos considerar que no se está realizando más trabajo que la transferencia de calor en sí misma, ¿no? Muy bien. Entonces, consideramos este problema de estado estacionario. No hay máquina, por lo tanto, dentro de la fórmula anterior, que es esta es la fórmula que vamos a aplicar. La acumulación es igual a cero porque estamos en estado estacionario y no hay ninguna máquina trabajando, por lo tanto, el trabajo es igual a cero o no nos lo está indicando el problema. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación del calor? El calor, si lo pasamos a este otro lado, sería igual a lo que entra menos lo que sale, ¿no es cierto? O en definitiva, ese tipo de problema que nosotros tenemos que resolver en este caso tiene que ver con una ecuación que es normal, que la conocemos cuando estamos trabajando en ingeniería, que es la masa de la leche por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada, también es igual a la masa de la leche por la capacidad, ¿no es cierto?, calorífica que tiene, que en este caso el CP de la leche es 3,85 kilojoules sobre kilogramo, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Bien, si ustedes se animan, por favor, resuelvan este problema. Es muy sencillo. La masa de la leche, en este caso, de acuerdo a lo que nos indica el problema, son 1.500 kilogramos sobre hora. Por, vamos a utilizar esta parte de la ecuación que son los datos que tenemos. La capacidad calorífica de la leche, que la semana pasada vimos cómo se calcula para un alimento, que son los 3,85 kilojoules sobre kilogramo Celsius, y las temperaturas de
en salida menos la de entrada, o sea, por 72 menos 12. Bien, ustedes me van a decir cuánto les da. En todo este caso estamos trabajando con el calor que lo vamos a expresar en kilowatt. Así que yo aguardo que ustedes me digan qué valor les da este balance. El M de la leche va a ser entonces los 1500 kilogramos por hora. El CP, los 3,85 kilojoules por kilogramo. Y T2 menos T1, 72 menos 12. Aguardo a que ustedes me digan cuánto les da este valor. ¿Mm? ¿Alguien tiene ya el resultado? El tema de la entalpía es Q por MCP por delta T. Sí, esa sería la entalpía, pero como no son datos que nosotros estemos teniendo en este problema en particular, eso se puede cambiar por, bueno, en este caso, la masa en tránsito de la leche por el CP, que es el calor específico, por T2 menos T1. Al no contar con datos entálpicos en los problemas estacionarios, podemos aplicar esta ecuación cuando no hay acumulación y cuando no hay una máquina que esté moviendo el fluido para trabajar sobre él. Podemos directamente emplear esta fórmula. La masa de la leche por CP por T2 menos T1. ¿Mm? En este caso en particular nos podemos manejar así. Ya vamos a ver enseguida un problema en el cual las cosas se vuelven más complejas cuando abandonamos la suposición de estado estacionario. ¿Mm? Chicas, ¿alguna de ustedes lo pudo sacar? Evelyn o Florencia. El
resultado tendría que dar en kilowatt. Justo lo estaba anotando, yo ahora lo estoy sacando. Doctora, 96.25 kilowatts. Bien, ahí nos fijamos cuánto le dé al resto. Este, dejamos un ratito que trabajen los chicos y sí, 96.25 kilowatts. Ese sería el resultado. Ujú. Entonces, bueno, el resultado que les debería dar en kilowatt, 96.25. Ahí los colocamos en el chat. Es un cálculo bastante sencillo cuando uno trabaja con la suposición de que podemos trabajar en estado estacionario, ¿no es cierto? Esas cosas ocurren cuando trabajamos en estado estacionario. Bien, entonces, el cálculo que tuvimos que hacer para sacar ese número era la masa de leche o la cantidad de materia con la cual estábamos trabajando, los 1500 kilogramos por hora, por el calor específico de 3,85 kilojoules por kilogramo por Celsius, grados Celsius. La clase pasada vimos cómo se calculan estos calores específicos para un alimento en particular, que no es un alimento estándar, sumando, ¿no es cierto?, las contribuciones de carbohidratos, proteínas, cenizas, lípidos, por, en este caso, la diferencia de temperatura. Muy bien. Como decíamos antes, estas soluciones pueden ser adecuadas cuando uno está trabajando bajo suposiciones de idealidad. O sea, cuando dice, estoy en estado estacionario, no hay trabajo, el proceso es simple, calentar la leche de 72 a 12 grados. De 12 a 72, perdón. Pero cuando ya uno se tiene que plantear otro tipo de geometrías, otro tipo de problemas, estos problemas se vuelven mucho más complejos y requieren el uso de lo que conocemos como ecuaciones diferenciales para aplicar la ecuación del calor. Esta es la ecuación del calor para la geometría de placa plana, esta lo es para la geometría del cilindro y esta es la ecuación del calor para la geometría de esfera, aplicando condiciones iniciales y condiciones de borde. Son ecuaciones que son complejas de resolver. Hoy en día hay mucho software en los cuales se pueden aplicar métodos numéricos para poder resolverlos. Pero hay que saber tener una comprensión profunda de la física del problema y eso es lo que se requiere de quienes somos ingenieros, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver ahora un caso particular en el cual nosotros vamos a trabajar bajo condiciones en las cuales vamos a producir un calentamiento que no se hace en estado estacionario, en un lugar en el cual el alimento es un sólido y va a tener una determinada geometría y bajo condiciones en las cuales tenemos varios tipos de temperatura involucradas. Fíjense que para tratar estos problemas de conducción del calor se utilizan lo que nosotros habíamos visto en la clase anterior, que son los números adimensionales. Habíamos hablado del número de Fourier para dimensionalizar el tiempo, de Tita para adimensionalizar la temperatura. Habíamos hablado de la difusividad térmica, el alfa que calculamos en el problema la clase pasada. Y ahora estamos hablando de la reunión de todos y cada uno de estos números en gráficas que nos permitan resolver de forma aproximada pero bastante precisa las ecuaciones diferenciales. Fíjense esto, ¿qué es esto? Es la adimensionalización de la temperatura. ¿Qué significa?
la temperatura final que va a alcanzar el fluido, la temperatura de servicio de algún fluido que yo utilice, puede ser vapor de agua, o sea, 100 grados, sobre la temperatura inicial menos la temperatura del fluido con la cual estoy calentando, en este caso, un sólido. Ya vamos a ver un problema aplicado. Esta variable es la relación entre la geometría del problema. Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con un cilindro, esto me va a indicar si estoy trabajando en el centro o en la superficie. Resulta complejo, pero ya lo vamos a ver. Es este numerito m igual a 0, ¿qué significa? Que voy a calentar la placa, el cilindro, la esfera, lo que sea, desde el centro hacia el exterior. Si la caliento desde otros puntos, no tan en el centro, sino a la mitad de la distancia del centro y el exterior, ese n va a ser 0,5, por ejemplo, ¿no? Y en la superficie el m es igual a 1. Entonces, este tipo de gráficas buscan, como decíamos antes, simplificar problemas que desde el punto de vista de la transferencia del calor son problemas complejos. Este es el número de Fourier, es la dimensionalización del tiempo. ¿Qué significa? Que si yo conozco una variable geométrica del problema, si conozco la difusividad térmica del alimento tal cual la calculamos la clase pasada, el alfa, y conozco el tiempo, puedo despejar el tiempo conociendo, ¿no es cierto?, el número de Fourier y saber cuánto tiempo voy a tardar en alcanzar determinada temperatura en un alimento. Cuesta por ahí entenderlo, pero lo vamos a ir trabajando de a poquito. Y por otro lado tengo el número de Biot. El número de Biot nosotros también lo habíamos visto en la clase pasada y lo que reflejaba era la resistencia de un alimento a recibir calor, ¿no es cierto?, a través de procesos de intercambio. Pero antes de seguir hablando, vamos a ver directamente. Aquí tenemos estas gráficas que es, veíamos recién la de placa plana, esta es para los cilindros y esta para las esferas. Y uno le cuesta ver y interpretar a menos que resuelva un problema en particular. Y vamos a avanzar con uno. Y dice lo siguiente. Se utiliza un baño de agua hirviendo para la cocción de salchichas de 5 centímetros de diámetro. Nos están dando la geometría. Y 25 centímetros de longitud que están inicialmente a 25 grados. Las propiedades térmicas medias del producto son la densidad, 1260 kilogramos sobre metro cúbico, el calor específico, 2,8 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, y K 0,44 watts sobre metro Kelvin. El coeficiente convectivo de transferencia de calor en el baño, que lo necesitamos cuando usemos el número de Biot, son 6000 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Nos pide calcular la temperatura en el centro del producto a 20 minutos del proceso, el tiempo de cocción requerido para que todo el producto alcance 85 grados y el efecto de las calas, la conducción bidireccional. Bien, una de las cosas que nos planteamos cuando tenemos que resolver este problema, en primer lugar, es qué números adimensionales me van a ayudar a resolverlo. Voy a necesitar calcular el número de Fourier, voy a necesitar calcular el número de Biot, ya lo vamos a ver, y vamos a necesitar calcular también, que lo habíamos visto en la clase pasada, alfa, ¿no es cierto? Que era K sobre Rho por Cp, K sobre Rho Cp. ¿Y qué era eso? ¿No es cierto? Alfa era la difusividad térmica para saber cuánto voy a poder calentar o enfriar un producto en determinado tiempo. Necesito calcular alfa, ¿no? Y
también necesito conocer otras propiedades del alimento. En este caso, alfa K sobre rho CP es un cálculo que nosotros vamos a tener que realizar para poder, en vez de trabajar con ecuaciones diferenciales, que lo podríamos hacer, que podríamos usar un software, pero que sería bastante costoso desde el punto de vista matemático, podemos emplear estas soluciones sencillas provistas por la transferencia de calor para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular alfa. ¿Tienen entonces anotado de la clase pasada cómo calculaban el alfa de lo que acabamos de decir? Para que ustedes mismos me vayan diciendo los valores. Alfa, habíamos dicho que era igual a K, que ya lo tenemos acá, sobre otra propiedad que se considera esencial para calcular las propiedades térmicas, que son ρ por Cp. La difusividad térmica entonces es igual a K sobre ρ Cp. Bien, difusividad térmica es alfa. Calculemos primero esa propiedad del alimento. Alfa, difusividad térmica. ¿Cómo se va a difundir el calor en ese alimento? Dijimos entonces que era igual acá, que lo tenemos, sobre densidad por calor específico de ese alimento en particular, que ese valor nos lo están dando. Para las salchichas, empecemos con eso. Y ustedes me van a decir cuánto les da. ¿Pudieron copiar el problema? Avísenme cuando lo copien y si quieren recordamos cualquiera de las fórmulas que necesiten. ¿Mm? Pero primero estamos queriendo calcular la difusividad térmica de estas salchichas, de este alimento en particular. Les dejo que los copien tranquilos y que vayan resolviendo. Recuerdo que necesitan fórmulas que vimos la clase pasada. ¿Mm? ¿Listo? ¿Alguien pudo calcular alfa, la difusividad térmica de estas salchichas?
¿De casualidad? Hola, Jaylin, muy buenas tardes. Si quieren, recuerden que era alfa, la difusividad térmica, y como les mostraba recién en la fórmula, era K dividido eh, densidad por calor específico. Eso nos da un valor de alfa, de difusividad térmica. Lo necesitamos para calcular el número de Fourier, el número de Biot, para trabajar con temperaturas adimensionalizadas, ¿no? En cuanto ustedes tengan el valor de alfa, me lo indican y vemos cómo se avanza en la resolución de este problema. ¿Alguien encontró el dato? ¿Pudo calcularlo? Si no, bueno, seguimos avanzando. Eh, si pudieron copiar este problema, fíjense, aquí van a poder encontrar algunas soluciones. Para calcular alfa, como dijimos antes, era K sobre ρ por Cp. Este tipo de problemas, ¿no es cierto?, son los que van a estar resolviendo en la práctica. Tiene un determinado valor, generalmente los valores de alfa, para aquellos alimentos que se encuentran en estado sólido, la difusividad térmica suele ser bastante bajos. Se mide alfa en metros cuadrados sobre segundo. Habíamos trabajado en esto la clase pasada. Otra cosa que podemos calcular con los datos que nos da el problema es el número de Biot. El número de Biot, ¿no es cierto?, es igual a las características energéticas del producto alimenticio por R sobre K. En este caso nos da 340, es un número mucho mayor que 40. ¿Qué habíamos dicho la clase anterior con respecto a los números de Biot muy altos
y a principio de esta clase, que significaba que la conducción, ¿no es cierto?, entre la conducción del agua por calor a la salchicha podía ser, podía haber una alta resistencia interna o no, dependiendo del número de Biot. Y en este caso, el número de Biot, si ustedes lo calculan con los datos del problema, por eso yo les voy a dejar las filminas, después ustedes van a tener que hacer la resolución de los datos, nos habla de una conducción interna despreciable. Muy bien. Nos pregunta la temperatura en el centro del producto a los 20 minutos de proceso. ¿Mm? Eh, para eso se trabaja con el número de Fourier. Lo presentamos la clase pasada y mostramos cómo se resuelve para la forma del alimento que nosotros tenemos ahora, que es una salchicha. Esa salchicha es un cilindro. Nosotros necesitamos conocer el número de Fourier. ¿Por qué razón? Porque necesitamos aplicar las gráficas que habíamos visto antes, estas de acá. Habíamos dicho también que el problema nos estaba pidiendo la temperatura en el centro del producto. Este número de Fourier, si ustedes después ven la solución del problema, van sacando los cálculos uno a uno, el problema nos está planteando un alimento que tiene el cálculo en el centro. Significa que en el centro, ¿no es cierto? Justo en el interior de ese cilindro, la condición geométrica es R igual a cero. Estamos justo en el centro del alimento. Por eso utilizamos, ¿no es cierto?, estas gráficas con las cuales trabajamos para el caso de estos cilindros. Y por esa razón, si ustedes la analizan una vez que ya tengan las filminas, en esa gráfica la adimensionalización de la temperatura nos da igual a 0,4. Y eso permite obtener una temperatura de proceso en el centro del producto. ¿Cómo sé esa temperatura de 70 grados? Porque la saqué del gráfico. Una vez que yo tengo del gráfico, ¿no es cierto?, la adimensionalización de la temperatura, que es esto, yo conozco cuál es la temperatura inicial, cuánto necesito calentar el agua para que hierva para poder encontrar en la temperatura de estas salchichas y luego, ¿no es cierto?, despejo la temperatura final que va a alcanzar en el centro del producto de acuerdo al valor que tuvo en el gráfico. En este caso nos da esa temperatura 0,4, ¿no? Para el primer problema y permite obtener una temperatura de 70 grados. ¿Se está entendiendo más o menos el problema y a qué está haciendo referencia? ¿Lo entienden? ¿Qué es lo que estamos utilizando? No sé si me están escuchando, por eso les pregunto. Sí, yo estoy tratando de seguirlo. Bueno, muchas gracias, Florencia. ¿Y ustedes, chicos? Jaylin, Evelyn y Miguel me parece que tuvo que abandonar la clase. Evelyn, ¿se entiende entonces cuál sería el sentido del problema? Sí, muy bien. Gracias. Entonces, avanzamos. Bien. En la segunda parte del problema nos pedía el tiempo de cocción requerido para que todo el producto alcance los 85 grados. En ese caso, el problema es al revés. En vez de necesitar el número de Fourier para poder conocer el número de la temperatura en estas gráficas que son para el centro de la salchicha, ¿no es cierto? Nosotros hacemos al revés. Tenemos que calcular
tita la dimensionalización de la temperatura para a partir de ahí ir hasta la gráfica del centro y poder obtener el número de Fourier. En ese caso, ¿no es cierto? Esa dimensionalización para que el producto alcance los 85 grados, ¿cómo la calculo? La temperatura que tiene que alcanzar las salchichas o los productos menos la temperatura máxima que va a tener el fluido con el cual va a estar en contacto, que es el agua y que hierve a 100 grados, sobre, nos decía el problema, la temperatura inicial, que son los 25 grados, estoy utilizando esta fórmula, menos la temperatura más alta que va a alcanzar el fluido, que son los 100 grados. Entonces, una vez que yo tengo esa dimensionalización de la temperatura, que me da 0,2, tengo que ir al gráfico, que es este que está aquí. Entonces yo digo, para un tita de 0,2, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el valor de Fourier? Y haciendo las interpolaciones, ¿no es cierto?, correspondientes en la gráfica que he seleccionado. En este caso estoy trabajando con esta gráfica, con la última línea, porque es donde está contemplando acá la tienen, 0,0, nos está pidiendo en el centro de las salchichas, por eso estoy usando esa última línea. Allí el número de Fourier en la gráfica da igual a 0,36. ¿Y de dónde sale este tiempo de cocción requerido que son 1800 grados? Simplemente de reemplazar acá el radio de la salchicha, el Fourier de 0,36, el alfa, que es este valor que nos tiene que dar el problema, despejamos el tiempo y nos da un tiempo de 1800 segundos. Y luego nos dice el efecto de las caras, ¿no? Efecto de las caras significa esto, considerar el problema como si se tratara de una placa plana. Entonces, donde tita es aproximadamente igual a 1. Eso significa que en vez de usar el problema del cilindro, que es el caso que estamos usando, se utilizan las mismas condiciones para el problema de una placa plana. Eso es lo que tenemos que hacer. Calcular para el caso de una placa plana. Nuevamente también considerando el n igual a 0, o sea, en el centro mismo del producto. Parece algo complejo, pero lo que tienen que hacer es mirar, yo les voy a dejar las filminas en esta ocasión, ustedes tienen que estar mirando el problema, tienen que ver la solución planteada y sobre todo las gráficas y entender la interpretación. Es una salchicha, un alimento cilíndrico. Tiene una temperatura inicial a la cual se encuentra, una temperatura final a la cual va a llegar y la temperatura del medio donde la coloco, ¿no? Esa fórmula es este tita, el que se coloca en el eje de las ordenadas de esta gráfica. La temperatura a la que va a alcanzar el alimento, en este caso nos decían en el primer problema que la calculáramos llegaba a 70 y en el punto B nos dice que es 85. 85 menos la temperatura que alcanza el agua donde la estoy hirviendo, que es la temperatura del medio, por eso tiene ese infinito, el medio en el cual se encuentra el alimento, sobre la temperatura inicial. El problema nos decía que inicialmente estas salchichas a 25 grados menos de vuelta la temperatura del medio. Eso nos da un valor para tita, para la dimensionalización de la temperatura. Y una vez que yo conozco ese valor, sabiendo la temperatura que el fabricante o que la industria, lo que sea, quiere alcanzar,
lo que hacemos es buscar el número de Fourier en la gráfica y una vez que tenemos el número de Fourier, despejar el tiempo de cocción requerido para que el producto alcance los 85 grados. Y en la última parte, ¿qué fue lo que dijimos? Resolvemos el número de Fourier cuando el problema se trabaja como si fuera una placa plana. Salimos del cilindro para trabajar en una placa plana. Bien, yo se los voy a dejar entonces las filminas. Hemos estado viendo la explicación ahora a medida que la vamos trabajando. Ustedes resuélvanlo después y vean los valores a los que llegan. Este problema va a estar en el práctico, así que lo que van a tener que hacer es la correspondiente interpretación, ¿no? ¿Se entendió entonces para después cuando lo tengan que resolver? Toda la información, cómo se aplica. Si por alguna razón tienen dudas acerca de cómo interpretar las gráficas, después me dicen y tenemos una consulta. Bien, vamos a seguir avanzando con esta clase en particular que es de transferencia de calor. Cuando nosotros hablamos de transporte convectivo, ¿de qué estamos hablando cuando se habla de transporte convectivo? Les dejo la pregunta ahí a ustedes. ¿Cómo es transportar el calor por convección? Vimos recién por conducción que hay, por ejemplo, si uno toca un calefactor caliente, se acerca la mano se quema. Es una transferencia directa por conducción. En el caso de las salchichas también había una transferencia directa del calor del medio al alimento. ¿Cómo sería en el caso del transporte convectivo? Ahí eso me gustaría que me respondieran ustedes. ¿Qué significa transferir calor por convección? Si quieren lo pueden buscar. Vieron que voy a dejar de compartir acá un poquito y les voy a compartir el caso del A campo. través de un fluido. Bien, es utilizando, sí, un fluido. Ahí voy a ingresar al campus para mostrarles algo. Em, Aquí está. Eh, Están viendo el campus. Ustedes ven acá tienen. Este era el formulario que hicimos la clase pasada, que lo tienen que completar todos, que era un formulario de Google, donde nos hacía algunas preguntas acerca de la transferencia de calor. Era la tarea que habíamos hecho la clase pasada. Directamente es una tarea, por eso la tenían que completar todos. Bien, después. Aparte de eso, la página, en transporte de energía, les coloqué un libro que es bastante sencillo de entender, que es un libro de transferencia de calor y masa, ¿no? Y estas son las tareas que vamos a hablar después, que bueno, tiene que ver con lo que ustedes van a estar haciendo la próxima semana. Y ahí ahora dejo de compartir esto y volvemos al paper, perdón, a las filminas con las cuales estamos trabajando. Bien, vamos por eh, la parte de convección. Bien, ¿alguien más que quiera compartir algún otro tipo de concepto con respecto al transporte de calor por convección?
Bien. Entonces, se trata de un mecanismo, la convección. ¿Qué tipo de mecanismo? Un mecanismo de transferencia de calor. ¿Qué necesito? En primer lugar, una superficie sólida y en segundo lugar, un fluido en movimiento, ¿no? O puede ser, como decía Miguel, que tengamos una transferencia de calor a un alimento dentro de un fluido que se encuentra moviéndose. Habíamos hablado antes de los tipos de convección la clase pasada. La convección puede ser natural o libre o puede ser una convección forzada. ¿Cuándo la convección es natural? Cuando ese fluido se está moviendo por diferencias de densidades, por gradiente de temperatura, o sea, cuando se está moviendo sin que yo lo esté agitando. Esa es convección natural o libre. Y por otro lado tenemos convección forzada cuando el fluido se mueve por medios que son externos. Cuando utilizo, por ejemplo, un ventilador, una bomba para poder mover un fluido. Dentro del transporte de calor por convección, existe una ley muy importante que es esta que se encuentra acá, que se llama Ley de Enfriamiento de Newton, que describe qué cosa, cómo la temperatura del cuerpo va a cambiar con el tiempo debido a la pérdida o ganancia de calor por convección cuando tiene un fluido circundante. Esa ley de enfriamiento se basa en que nosotros suponemos que la transferencia ocurre por convección y que conocemos las propiedades de ese fluido con el cual nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ahí la transferencia de calor es algo difícil, ¿no es cierto?, de entender porque tiene varias fórmulas, por eso intentamos ir resolviendo los ejercicios poquito a poquito e ir entendiendo cada clase alguna fórmula en particular. Hoy vimos fórmulas, un balance de energía en un estado estacionario y vimos cómo se pueden complicar las cosas cuando salimos del estado estacionario para entrar a un estado en el cual tenemos movimiento del fluido. Bien, ahora vamos a ver otro concepto que tiene que ver con el transporte convectivo, que era el concepto de capa límite. Lo vimos cuando vimos transporte de cantidad de movimiento y vimos que existe una capa límite que era fluidodinámica. ¿Y qué habíamos dicho de esa capa límite? Que era el lugar en la pared cercana a un fluido que se encontraba moviéndose donde se hacían sentir los esfuerzos viscosos o donde se sentía el efecto de la viscosidad. Bien, en el caso del transporte convectivo, existe una capa límite también que se llama térmica y donde se aplican ecuaciones de continuidad, de movimiento y de la ecuación de la energía. Yo creo que la mayoría de ustedes se había inscrito, por lo menos los chicos que vienen del exterior, para participar del Congreso, ¿no es cierto? Dentro del Congreso va a haber un curso que es un curso de geomática, que es cómo utilizar programas e información satelital para conocer algo acerca de un lugar en el país en particular. Por ejemplo, hoy estaba viendo un programa, un informe vía satélite que me mostraba la región de mi ciudad donde más incendios hay. Entonces mostraba cuáles habían sido incendios intencionales, cuáles fueron incendios por rayos y qué es lo que ocurre cuando se produce un incendio. Ustedes saben que generalmente la gente cuando tiene un campo, a veces incendia esos campos, esos yuyales. ¿Por qué razón lo hace?
¿Por qué razón les parece que a veces los agricultores, por ejemplo, en mi país eso se hace y en varios lugares del mundo también, inclusive en África, de quemar los pastizales ya que están amarillentos? ¿Alguno sabe la razón por la cual se puede hacer? Hoy están como súper callados. Bueno, una de las razones es porque la gente en el campo cree que de esa forma la tierra, ¿no es cierto?, va a responder mejor ante los siguientes cultivos. El problema es que no se aplica eso a todos los tipos de suelo. Por ejemplo, en nuestros suelos aquí en el sur de Mendoza, eso hace que se dañe hasta unos 20 centímetros de la microbiota que existe hacia el interior de la tierra. La temperatura que se alcanza es muy elevada. El tipo de suelo hace que se forme una especie como de cristal y tarda muchísimo tiempo, varios años, en volver a recuperar las características de esa tierra, ¿no es cierto?, para que pueda volver a plantarse algo en ella. Bueno, en el curso que se va a dar en el Congreso para aquellos que asistan los primeros días, tiene que ver con esto, cómo conocer de un lugar todo, toda la información meteorológica sobre todo el calor para poder ver cómo se va a comportar un cultivo en particular en esa tierra, ¿no es cierto? Por eso ese tipo de cursos se llaman de geomática y tiene que ver con esto también, con todas aquellas leyes con las cuales se trabaja con la transferencia de calor y todo lo que implica para los materiales y los productos con los cuales estamos trabajando. Bien, para poder trabajar en el caso de la convección, que es el caso que nosotros estábamos viendo, desde el punto de vista de la modelación matemática, se trabaja con ecuaciones muy complejas que hacen referencia a un número que se llama número de Nusselt, ¿no? La semana pasada introdujimos el número de Fourier, el número de Biot, hablamos de difusividad térmica, hablamos de las propiedades térmicas de los alimentos, estuvimos resolviendo un ejercicio aplicado, y hoy resolvimos otro usando esa misma información, un ejercicio real, en estado no estacionario. Bueno, cuando nosotros queremos trabajar con problemas en los cuales la convección es muy fuerte, también se trabaja con números adimensionales, a través de una solución general para este tipo de problemas, de resolución de estas ecuaciones diferenciales que se conocen con el nombre de soluciones de Blasius. Entonces, cuando uno estudia un problema de convección, ese problema de convección se vuelve complejo por una razón, porque no solo estoy trabajando con un fluido que está, o un sólido que está recibiendo una determinada temperatura, la aplicación de calor, sino tengo que ver en el caso del fluido con qué objetos va a estar en contacto y si trata de un sólido, qué tipo de geometría va a tener. Y además de eso, este tipo de convecciones le agregan una complejidad cuando nosotros tenemos que trabajar con problemas en los cuales el fluido se comporta como newtoniano o no newtoniano. ¿Cuáles eran los fluidos no newtonianos? Y de esto vamos a hablar la próxima clase, que es la transferencia de calor por radiación, y vamos a hablar de la ley de Stefan Boltzmann y lo vamos a relacionar con una de las preguntas que veíamos la clase pasada, que era acerca de los cuerpos negros. Bien, cuando hablábamos de fluidos no newtonianos, ¿de qué se trataba? A ver si recuerdan algo de los fenómenos de transferencia de cantidad de movimiento. ¿A qué hacíamos referencia con los fluidos no newtonianos? Ahí los dejo que me respondan.
Cuando la viscosidad de los fluidos son variables. Muy bien, muchísimas gracias. Cuando el fluido no tiene un único valor de viscosidad, o sea, no puede responder a la ley de Newton, cuya viscosidad es lineal, sino que la viscosidad del fluido es variable, ¿no? Dispersos. Ujú, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, bueno, en ese caso tenemos la conjunción de los fenómenos de transporte de cantidad de movimiento unido a los fenómenos de transporte de calor para poder resolver problemas donde la viscosidad influye en los tipos de cálculos que nosotros vamos a hacer. Bien. Les voy a dejar las filminas entonces para que las vayan viendo, para que vayan haciendo las resoluciones en el campus. Y antes de que nos despidamos, yo quería mostrarles lo siguiente. Les voy a mostrar el campus ahora y les voy a preguntar si ustedes entendieron cómo empieza la próxima clase. ¿Qué habíamos dicho de la clase que viene? ¿Qué había que hacer? Fíjense, acá estamos viendo el campus. Tenemos en el campus información general, ya sabemos lo que contiene, todas las clases de transporte de cantidad de movimiento, estamos viendo transporte de energía. Acá van a quedar la clase de la semana pasada, la de esta, tienen los libros, la primera actividad que había que hacer, que era la resolución del formulario, y acá dice paper para realizar la tarea asignada. ¿Qué habíamos dicho que consistía la tarea de la semana que viene? Que van a ser ustedes los que realicen la exposición. Aparte de estos dos que ya hay, por ejemplo, hay uno que dice determinación de las propiedades termales en tres variedades de papa nativa con cortes de tamaños diferentes. Una es esa. Había otro paper que hace referencia a las propiedades termofísicas, cómo se pueden estimar para un producto cárnico. Y después otra que les voy a dejar, que es el tercero que todavía no lo cargo, que tiene que ver también con las propiedades térmicas de un alimento en particular. Son tres trabajos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Juntarse entre dos, en lo posible, ¿no? Contactarse, juntarte entre dos y preparar, si quieren, una pequeña filmina donde ustedes hagan, expongan este paper y donde puedan expresar cómo las propiedades termofísicas de un alimento específico se pueden conocer a través de la investigación, que es justamente los trabajos que escriben las personas que exponen, publican en revista este tipo de trabajo. ¿Se entendió entonces? Esto es una actividad que constituye una de las tareas de la materia para la clase que viene. ¿Lo entendieron todos entonces? Todos tienen acceso al campus. ¿Mm? Sí. Bien. Doctora, Una una, consulta. Sí, sí. Siga, compañera. Adelante, Miguel. Ya, entonces tenemos los papers subidos, Ujú. tenemos que juntarnos y analizar el tema de las propiedades termofísicas A que las se que pueden hace referencia. exponer en base a la investigación aplicada al tema de los alimentos. Una consulta, el tiempo que está estimado por presentación. No más de 10 o 15 minutos. Por eso son tres papers nada más, porque para que después podamos seguir avanzando con las clases. O sea, Y elegimos uno. ustedes eligen alguno, se juntan a través virtualmente con alguno de los otros participantes y entre los dos preparan, si quieren, para poder presentar un pequeño PowerPoint con dos o tres filminas y explican qué es lo que nos interesa, qué tienen siempre los papers. Una introducción, presentan un problema relevante que se está investigando, cuáles son las metodologías de trabajo que se aplicaron, qué resultaron, se obtuvieron y finalmente las conclusiones, que refleje eso, ¿no es cierto?
cómo los científicos investigan los alimentos para poder obtener esas propiedades termofísicas en alimentos en particular. Sí, ¿alguien más quería hacer una pregunta? Pero ya me la contestó porque le iba a preguntar acerca de si había que realizar alguna presentación y ya me contestó. Sí, sí, entonces la clase de la semana que viene la empezamos con esta actividad. Lo ideal es unirse entre dos, así no se hace muy largo, pero si alguien se queda sin compañero, puede hacer la presentación de forma individual también. Eso no es problema. Ya les voy a dejar yo, ahí hay dos cargados, les voy a dejar varios más para que ustedes tengan para elegir, pero sí van a tener que ponerse de acuerdo entre ustedes para que nadie esté repitiendo los papers, ¿no es cierto? Para que cada cual elija los que quieren exponer con su compañero o compañera. ¿M? Así que bueno, esa sería la idea. Y el